Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Nacional. Hoy recordaremos una etapa muy dolorosa que pasa en nuestra historia recientemente, más que nada cuando el Perú vivió entre el miedo, la violencia y la división ideológica. ¿En qué años? En los años del terrorismo. En efecto, Tatiana, décadas después aún sentimos las huellas de una guerra interna, que no solo enfrentó a militares y subversivos, sino también ideas. Detrás de esas balas se libraba una lucha ideológica marcada por las sombras de la Guerra Fría. Este conflicto dejó decenas de miles de víctimas y estuvo estrechamente enlazado con corrientes ideológicas de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió entre dos bandos, el capitalismo y el comunismo. Esta tensión también alcanzó a lo que es el Perú, inspirando movimientos como en el caso de Sendero Luminoso, como señala de Gregorio en el año 2011. En sus propias palabras, nos dice que Sendero Luminoso se nutrió de la ideología maoísta y del contexto internacional que se daba sobre la Guerra Fría. Y en medio de ese fuego cruzado, el Perú vivía su propio conflicto. Una economía quebrada, una democracia débil y un pueblo que intentaba sobrevivir. Para entender cómo todo esto se relaciona, pues nos acompaña el historiador Luis Andrade, especialista en historia contemporánea del Perú. Bueno, gracias Mariana. Lo ocurrido en los años 80 no puede entenderse sin mirar el contexto internacional. Como sabemos, la Guerra Fría no solo fue una lucha de potencias, sino también fue una lucha ideológica. Como sabemos, el Perú, como muchos países latinoamericanos, fue un terreno fértil para los discursos revolucionarios. En este caso, el Sendero Luminoso adoptó el pensamiento de Mao Tse-tung, creyendo que podía reiniciar el país a través de la violencia. Pero mientras tanto, el gobierno de Alan García en 1985 y 1990 entraba en una economía en ruinas, hiperinflación y un Estado incapaz de responder ante su terror. Su intento de estabilizar la banca, su enfrentamiento con la FMI y la caída del sol peruano generaron más desesperación y vacío, lo cual llenó el miedo a todos y nos llevó al colapso. Este gobierno dejó al país en un estado desastroso, con los precios del consumidor fuera del control y la economía sumida en una recesión más profunda desde la crisis de 1929, la cual se hace llamar Open Democracy. El terror se instaló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terroristas del MRTA, pero principalmente del Sendero Luminoso, la han convertido en su refugio delictivo y hacen del caos una constante. Los terroristas irrumpen en clases a cualquier hora para pregonar su ideología criminal y piden cupos revolucionarios. Así los llaman a los alumnos en el campus universitario. En lugar de flamear la bandera nacional, lo hace un trapo rojo. Bajo la mascarada de grupos de estudio, se esconde la convocatoria a charlas y conferencias que, en realidad, son parte del adoctrinamiento apologista al llamado Pensamiento Gonzalo a los jóvenes estudiantes. Para poder continuar con este explayamiento de información, vamos a tener 3 testimonios de 3 personas que han vivido durante este conflicto y vamos a ver desde diferentes perspectivas cómo es que la sociedad ha sido afectada, tanto para profesores, para madres o para incluso una mujer que puede haber sufrido violencia en este tipo de conflictos. Bueno, yo soy María, soy madre de 2 hijos. Bueno, uno ya se murió. Les voy a contar cómo es que sucedió, cómo es que murió. Bueno, ahí por 1984, por ahí, donde yo vivo, pues que es Ayacucho, Huamanga, Ayacucho, Huamanga, pues yo pues vivía en una casita de adobe. Todas las noches eran horribles porque lo único que escuchaba era gritos, disparos. No se escuchaba nada más. No era una noche silenciosa, sino era trágica. Pues sí, al amanecer todos tenían que volver a seguir su vida como si fuera que nunca pasó nada. Yo pues tengo una bodeguita que es al costado de un mercado. Ahí un día un
chico vino, o un abuelito, no sé, pero vino encapuchado. Empezó a decir que nos debemos de rebelar y, y eso, pero de lejos se empezó a ver, a escuchar disparos, varios disparos. Entonces lo que hicimos era escapar, entrar a nuestra casa y ya. Y empezamos a correr. Yo estaba cerrando lo más rápido posible la bodega a mi hijo de 17 años con un futuro increíble. Él me decía que iba a ser un ingeniero para construir un puentecito. Un puente, pues, para eso de las personas que vienen del pueblo más abajo, para que puedan pasar el río. Pero no se pudo, no vivió. Esa noche fue donde perdí a mi hijo. Todos estaban corriendo desesperadamente, pero no pudimos. Corrí y sin darme cuenta, mi hijo no estaba a mí atrás y estaba ayudando a un abuelito que no podía. Se había caído y él pues corrí a ayudar. Entonces yo entré a mi casa, no lo encontraba. Entonces corrí a ver si seguía a mi hijo, pero no había. Me lo habían disparado. Ahí lo perdí. Lo único que me dijeron es que lo confundieron. Pero aquí me echaron las culpas y ya. Todos estaban en ese plan de disparar y todo eso. Ahí lo perdí. Bueno, era 1985, cerca de Huanta, en Ayacucho. Yo vivía con mis padres y mis 2 hermanas, en una chacra pequeña. La vida era dura, hasta que llegaron ellos, prometiendo justicia y levantamiento del pueblo. Al principio, pues muchos le creyeron, pero pronto esa justicia se convirtió en miedo. Quemaban casas y mataban a los que dudaban. Una noche nos obligaron a salir de las casas y formar una fila. Nos acusaron de ayudar a los militares. Yo tenía 19 años y me señalaron, diciendo que debía aprender a obedecer. Me llevaron detrás de la escuela y... Bueno, no quiero recordar lo que pasó, pero desde ese entonces cada silencio me recuerda sus voces. Después, pues, nadie hablaba. Vecinos y soldados vivían con miedo. Me fui con lo poco que tenía y nunca supe de mis hermanas. Han pasado años, pero todavía despierto sobresaltada. En esos tiempos, pues, la vida no valía nada y el cuerpo de una mujer, pues, menos. Era 1987 y yo enseñaba historia en una universidad de Huancayo. Creía que la educación podía cambiar el país, pero en esos años hablar de paz o democracia era casi un crimen. Al principio algunos alumnos traían panfletos revolucionarios y los murales amanecían con consignas de Sendero Luminoso. El poder nace del fusil. Yo intentaba borrar los mensajes, pero el miedo estaba en el aire. Un día, mientras explicaba la independencia, un grupo me interrumpió. La historia que enseñaba era burguesa y que debía enseñar la verdadera historia del pueblo. Desde entonces nunca me sentí seguro. Algunos estudiantes radicales llevaban armas escondidas. Una noche encontré un papel en la puerta. Sabemos lo que haces. No sigas hablando contra la revolución. Días después, una bomba estalló frente a mi casa. Sobreviví de milagro, pero un colega murió por negarse a formar conciencia política. Bueno, continuando con nuestro especialista, doctor André, ¿podrías explicar al público qué era el terrorismo? ¿Quién era Abimael Guzmán y por qué su ideología ligada a la Guerra Fría? Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán,
un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. El terrorismo en el Perú fue un periodo de violencia política iniciado a comienzos de los 80, cuando los grupos armados como Sendero Luminoso buscaron tomar el poder mediante la fuerza. No fue un hecho aislado, sino fue parte de la lucha ideológica en la Guerra Fría, que dividió al mundo entre el capitalismo y el comunismo. En este contexto surgió Abimael Guzmán, un profesor de filosofía de Huamanga, e inspirado en el pensamiento de Mao Zedong, quien promovió la guerra popular prolongada para destruir al Estado peruano. Su movimiento reclutó jóvenes y campesinos bajo la idea de la justicia, pero terminó sembrando terror, muerte y miedo en todo el país. Como señala Manrique en el año 2009, Sendero Luminoso encarnó una radicalización extrema del discurso revolucionario, alimentada por el contexto internacional de la Guerra Fría. Doctor Andrade, ¿cómo respondió el primer gobierno de Alan García a este conflicto social? El gobierno de Alan García enfrentó el terrorismo en un medio de profunda crisis económica, social, política, inflación descontrolada, desempleo y un Estado débil que no llegaba a las zonas más pobres, mientras el Sendero Luminoso se expandía con rapidez, sobre todo en el campo. La respuesta del gobierno fue más violenta que estratégica. El ejército, la policía actuaron sin precaución, sin preparación, control, cometiendo abusos y deteniendo inocentes bajo sospecha de terrorismo, lo que aumentó el miedo y el resentimiento. García buscó proyectar autoridad y centrar el poder, pero sus acciones fueron contradictorias. Hablaba de democracia, derechos humanos, mientras respaldaba operativos que terminaron en masacres, como la de los penales de El Frontón y el Urigancho en 1986. Ese fue el punto de quiebre. El gobierno perdió legitimidad y la violencia se intensificó, como señalaba la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2003. El Estado respondió el terror con más terror, debilitando aún más la confianza de los pobladores y de toda la población en general. Gracias, doctor Andrade. Entonces, mientras el país se desangraba por la violencia terrorista, el Perú también enfrentaba una crisis económica. El gobierno inicialmente redujo los pagos de la deuda externa, buscando priorizar el gasto social, pero terminó aislando al país del crédito internacional. Sin dólares, la economía del Perú se asfixió. Para sostener el gasto, se empezó a emitir dinero sin respaldo y la moneda perdió su valor. Los precios y salarios se congelaron, lo que generó escasez y mercado negro. Luego vino la estatización de la banca. Entonces el miedo se desató. La gente retiró sus ahorros y la confianza colapsó. Así nació la hiperinflación. Los precios se dispararon, el dinero no valía nada y el país se hundió entre la pobreza y el terror de las bombas. Han pasado desde aquellos años violencia y crisis, pero el Perú sigue profundamente dividido. Y esa fractura no solo es política, es emocional, histórica e ideológica. La guerra interna de los 80 dejó heridas que aún no cierran. La población fue empujada a elegir bandos, el Estado o el terrorismo. Y esa polarización quedó grabada en nuestra cultura política. Hoy, esa división se refleja en elecciones, en las redes y en las calles. No votamos con convicción, sino por rechazo, no elegimos por esperanza, sino por miedo. También en términos políticos, el Perú vive una reproducción del antagonismo ideológico, donde las viejas tensiones de la Guerra Fría, capitalismo versus comunismo, derecha contra izquierda, siguen marcando de una manera increíble nuestro pensar. Esta herencia no solo afecta a la política, sino también de manera económica. La desconfianza y la falta de cohesión frenan cualquier intento de desarrollo, como advierte Coyer en 2005. La ausencia de un proyecto nacional común mantiene el país atrapado en sus viejas divisiones. Como sabemos, la Guerra Fría terminó en el mapa, pero no en la mente de los peruanos, los cuales seguimos viviendo la política como una guerra, pero no como un acuerdo.
Hoy en la actualidad, el Perú sigue siendo un país dividido, no solo por su historia, sino también por las ideas o los ideales que vienen desde afuera, desde el extranjero. De un lado, copiamos el modelo del consumo, el éxito individual y la competencia de la herencia del capitalismo norteamericano. Del otro, adoptamos un discurso de protesta, confrontación y revolución influenciados por las viejas utopías socialistas. Así, seguimos repitiendo los polos del mundo tanto derecha como izquierda, mercado o revolución, sin construir una idea propia que se basa en un país muy autóctono. Bueno, creo que nos perdimos entre modelos ajenos, el capitalismo y el comunismo, sin comprender que ninguno supo hablar el idioma de nuestra realidad. Amar al Perú no es solo celebrar un gol, ni enfrentarse al quien piensa distinto, es reconocer nuestra historia, participar con conciencia como ciudadanos y cultivarnos en el pensamiento crítico para no dejarnos manipular por discursos vacíos de mensajes que buscan dividirnos. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vemos en una siguiente oportunidad.